Ya se encuentra con nosotros justamente la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todas. ¿Qué tal, ministra? Bienvenida, ministra. Muchas gracias. Bienvenida, ministra. Y por supuesto al comienzo hablaba de estas cifras, ¿no? Las cifras que tengo acá, que ahora lo vamos a mostrar en un ratito, la placa, por ejemplo, muestra que en el 2019 tuvimos 3.247 denuncias de abuso que luego terminó judicializándose, que si llega al estrado judicial significa que hay pruebas para llegar a ese grado, que superó ampliamente en el 2018. Ahí tenemos en pantalla, pero la pregunta mía tiene que ver, ¿está aumentando los abusos o está aumentando las denuncias de abusos? Bueno, nosotros sostenemos que aumentan las denuncias. No podemos decir que aumentan los abusos porque no hay parámetros para medir de antes, después, ¿verdad? En el sentido de que tras la campaña y la concienciación de que todos somos responsables, que si no denuncias sos cómplice, empezaron a subir los números, ¿verdad? A raíz de eso nosotros también estamos trabajando con toda la etapa de cambio, el proceso de cambio de las pautas de crianza, ¿verdad? Porque no basta con que se denuncie nada más, tenemos que evitar que ocurra, ¿verdad? Claro. Y eso se logra con el cambio de las pautas de crianza, con esto de que somos todos responsables, pero cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte para evitar que ocurra, ¿verdad? Entonces, luego de todo somos responsables, pasamos con relleno de amor, que era dar la pauta de que el niño, la niña tiene que ser protegida, por eso su entorno más próximo, que el niño necesita cariño, ternura, amor, que los padres aprendan a disfrutar de sus hijos, ¿verdad? Porque es así donde vamos a ir sacando esta violencia del medio, porque esa sensación de que el niño es de tu propiedad, que es una cosa, un objeto de placer, es lo que permite que ocurran estos hechos, ¿verdad? Y tenemos que ver a este niño como un ser en proceso de desarrollo y que nosotros estamos construyendo su personalidad, no es nuestra propiedad. Si bien es mi hijo, el sentido de mi hijo es que tengo derechos y obligaciones. Mi derecho es a educarlo, a alimentarlo, pero es también mi obligación. Y es también un derecho el compartir, el jugar, pero es también una obligación. Es un conjunto de derechos y obligaciones lo que hay con los papás, ¿verdad? Ministra, ahí ya encontramos la primera irregularidad cuando hablamos del entorno, que tiene que brindar cariño, afecto, protección, cuidado. Según datos estadísticos, la mayoría de los casos de abuso o de violencia se da precisamente en ese primer entorno del niño, ya sea un padre, ya sea un padrastro, ya sea la propia madre, ya sea un tío, un abuelo. ¿Cómo podemos hacer si se dan estas situaciones? Dali decía, por ejemplo, si somos vecinos tenemos que denunciar, pero a veces como que no queremos involucrarnos tampoco, ¿no? Claro, por eso que así decimos todos somos responsables, ¿verdad? Porque no es que es el hijo del otro ni que ocurra en la casa del otro, ¿verdad? Cuando se trata de un niño, de una niña o un adolescente, se rompe ese tema de que lo privado es lo privado, en la casa no se mete uno en la casa del otro. Tenemos que observar, tenemos que alertar, tenemos que denunciar, ¿verdad? Porque ese niño, si nosotros que vemos no hacemos nada, nadie va a hacer algo por él. Entonces necesitamos hacer nuestra parte, las autoridades, la sociedad, cada uno de nosotros, y va a ser la única manera de romper con esto, ¿verdad? Ministra, ¿qué se ve más en cuanto a niveles de denuncias estadísticamente? ¿Denuncias de violencia o denuncias de abuso sexual en niños? Y también, ¿qué ve el ministerio como, no sé, como característica de por qué eso se da tanto en nuestro país hace tantos años? Bueno, ¿hay algún tipo de identificación? La denuncia de maltrato es siempre el que tiene mayor número, ¿verdad? Y una de las peores formas de maltrato es el abuso, ¿verdad? Y se da en una cantidad poco deseable, y en el ámbito en el que se da es lo que más nos constriñe, pero no es solo en Paraguay que ocurre, ¿verdad? Casi toda la región, ¿verdad? Vemos los altos índices, pero es justamente por ese criterio autoritario que hay en el proceso de crianza, ¿verdad? Cuando uno le dice a los papás, a las mamás, los golpes no educan, sino que duelen, entonces ya no puedo educarle a mi hijo, te dicen, ¿verdad? Por el criterio ese de que
hay que meter la disciplina por la fuerza, porque nadie nos enseña cómo hacerlo de otra manera. Entonces no es solo decir no golpees, no abuses, sino es decir cómo hay que hacer, ¿verdad? Darle unos tips a los padres, porque en este tema de la pandemia, que están todos encerrados en la casa con un alto nivel de estrés por el empleo, por la falta de alimentos, por todo, ¿quién es el que recibe los golpes? El niño. En el proceso de hacer la tarea ya le están ahí bajando, porque todo va contra ese ser más pequeño y más vulnerable, ¿verdad? Y eso es lo que hay que erradicar de nuestros conceptos y la idea de que el niño es tuyo, es tu cosa, es algo que vos puedes hacer, es de tu propiedad. Eso no puede seguir siendo así. Desde el momento que le veamos como el otro ser humano, nuestro prójimo aunque sea, ¿verdad? Pero es tu hijo, alguien a quien vos le debes cuidar, amar, proteger y disfrutar sobre todo. Si pusiéramos a los papás a jugar con sus hijos, ahora que estamos cerca del día del juego, el 28, ¿verdad? Que disfruten, que se diviertan con el niño, y en ese proceso es que se educa, jugando. Por eso que se quiere, digamos, fortalecer la idea de que el juego es importante en la vida del niño. Empieza a desarrollar sus habilidades motrices, su cerebro, su creatividad, su socialización, todo con el juego, ¿verdad? Y los papás tienen que jugar con los niños, disfrutar de ellos, ¿verdad? De lo contrario, y eso te va a sacar todo el nivel de estrés de encima. Ministra, uno de los ejes de esta campaña Todos Somos Responsables es la denaturalización del abuso. Se ha hecho una cultura por mucho tiempo del abuso de niños. Ya sabemos quién no ha tenido alguna experiencia, capaz que son muy pocos aquellos que han nacido acá en Paraguay que no han tenido la experiencia de la garroteada, ¿verdad? Que te garroteaban hasta que yo creo que paraba la garroteada porque se cansaba el otro, no es porque vos haya hecho algo para frenar eso, ¿no? Que yo quiero preguntarte respecto a cuáles son las señales que dan los niños abusados, tanto de maltrato físico como aquellos que son, para nosotros poder detectar aquellos que son abusados sexualmente. ¿Qué señales dan? Bueno, hay distintas señales, ¿verdad? Por eso que la escuela es muy importante, y ahora que no tenemos clase en aula, ¿verdad? Es más difícil de detectar lo que ocurre, porque el niño tiene conductas, ¿verdad? Erotizadas si está siendo abusada, también totalmente reprimida, introvertida, y cuando son muy maltratados tienen llanto fácil, se les ve sucios, desprolijos, no llevan las tareas en la escuela, tienen los cuadernos rotos, una cantidad de cosas que la profesora puede visibilizar, ¿verdad? Algunos retroceden en su proceso de desarrollo, vuelven a mojar la cama, ¿verdad? Sudoración fácil, llanto fácil, todas esas cosas que se señalan y que el docente puede identificar porque el proceso de socialización del niño no es el adecuado o es muy violento en aula, ¿verdad? Son cosas que se van detectando en ese proceso. O cuando uno está con los niños en la plaza, uno ve de repente la conducta de ese niño que es inapropiada para su edad, que tiene ciertas conductas que son muy agresivas, ¿verdad? Y las niñas sobre todo muy erotizadas, ¿verdad? Cuando ya hay un proceso de abuso de larga data. Entonces todo eso es observable, ¿verdad? También, quién más, quién menos, siempre se dice en el barrio que el vecino es el que sabe todo lo que pasa en la casa del otro, ¿verdad? Porque se escuchan los gritos, los retos y también los golpes, ¿verdad? Entonces eso no hay que callarse, o hablar si tenés cierta, digamos, confianza con la persona y decirle, mira, para, esto no le conviene a tu hijo, o directamente comunicar y denunciar, porque es la única manera de cortar y de parar esa violencia. ¿Qué hace el Ministerio de la Niñez al respecto? Bueno. O sea, va una familia que maltrata a su hijo. Creemos que los abusos sexuales son apartados directamente de ese abusador, o por lo menos de ese entorno. Pero aquel niño garroteado, maltratado físicamente, ¿cuál es el proceso que sigue el Ministerio? Bueno, nosotros tenemos un sistema que es el Fono Ayuda, en donde se recepciona denuncias de vulneración de derechos, ¿verdad? Y ahí normalmente denuncian si hay familias que maltratan a sus hijos, si hay abuso, o si no le dejan entrar en la escuela, o sea, una cantidad de cosas que vulneran derechos. Nosotros no somos un órgano investigador, derivamos las denuncias, ¿verdad?
Si se requieren medidas de protección, se deriva a la Defensoría de la Niñez o al Ministerio Público para que se investigue, o intervenimos directamente cuando es una cuestión de intervención social, ¿verdad? Hay un Sistema Nacional de Protección que está compuesto por el Ministerio de la Niñez, las Secretarías Departamentales y las CODENIS, ¿verdad? En este caso las CODENIS son muy importantes, por eso hemos pedido a los intendentes que en esta pandemia las CODENIS estén presentes, que integren las comisiones de crisis, ¿verdad? Porque ellos tienen sus referentes sociales en la comunidad, que es donde se puede observar esto. Hasta ahora entendemos institucionalmente, lo que quiero saber es, a ese niño llegan a una casa, llega a la casa, corroboran que realmente hay violencia física, maltrato. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Recibe un tratamiento los padres? ¿Qué pasa con ahí? Bueno, ¿O solo se si judicializa? Es una intervención que requiere apartar al niño, que tiene que ser más que una orientación a los padres, hay una intervención judicial. El maltrato es un delito, ¿verdad? Y también hay que dar medidas de protección a ese niño. Entonces interviene la Defensoría de la Niñez, pide una medida cautelar para el niño, el juez evalúa si ese niño va a ser separado o no por un tiempo de su familia para investigar la situación, ¿verdad? Entonces dispone que vaya en acogimiento con otro familiar suyo, ¿verdad? Varias medidas, pero en ese proceso el niño tiene que recibir atención psicológica, tiene que recibir atención médica. Cuando se disponen las medidas cautelares, sí, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, ¿verdad? Nosotros no damos los tratamientos porque no somos una entidad de salud mental. Llevamos a los niños hasta el centro de salud que tenga una psicóloga que le puede dar esa asistencia. Acompañamos al familiar que se hace cargo, y también si hay necesidad se les apoya con cestas básicas de alimentos y cosas así, ¿verdad? En ese proceso hasta que quede a cargo de una institución o un órgano que se hace cargo. Lo que nosotros hacemos es el monitoreo para asegurarnos de que su derecho realmente se esté efectivizando, ¿verdad? Que se le restituya el derecho vulnerado. Entonces es un proceso de articulación y acompañamiento es lo que más hace el Ministerio de la Niñez. Ministra, con respecto a los niños que se encuentran en situación de calle, nos encontramos en una situación económica bastante complicada actualmente debido a la pandemia, y de hecho siempre hemos tenido estadísticas preocupantes y bastante altas de niños en situación de calle y niños también trabajando de manera ilegal en las calles. ¿Qué hace uno si va por ahí y ve a un chico en la calle, hace la denuncia y qué pasa? Bueno, ¿se hace algo con ese niño? Porque muchas veces se denuncia, porque hay casos que inclusive se hacen virales y uno dice, sí, yo denuncié, yo hice esto, yo hice lo otro, y hay como una conversación que flota en las redes sociales, pero parece que continúa siempre ese niño ahí en la calle. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Uno retira a un niño de la calle, el problema nuestro es el de la extrema pobreza, ¿verdad? Uno retira al niño de la calle y no es sacarlo nomás de la calle y no verlos más, ¿verdad? Tiene todo un proceso. Nosotros tenemos un programa Abrazos que es justamente para erradicación del trabajo infantil en calle, aparte de prevenir vulneración de derechos, ¿verdad? Entonces se hace un estudio de la familia. Nosotros tenemos un dispositivo de calle que son gente que patrullan, ¿verdad?, la calle, y tenemos como 160 puntos rojos en Asunción y Central, en donde sabemos que hay niños presentes. Pudimos llegar a erradicar, por ejemplo, lo de Mariscal López, San Lorenzo, estuvimos prácticamente ya sin niños en la calle en esta zona, ¿verdad? Pero eso es un trabajo con la familia. Ingresan al programa Abrazos y se les ofrece a los padres los centros Abrazos, que son lugares donde pueden quedar los niños mientras ellos trabajan en calle, ¿verdad?, que desayunan, almuerzan, meriendan y reciben apoyo escolar. De ahí se van a la escuela los que ya están escolarizados, de lo contrario esperan hasta las 3 de la tarde, que es la hora de cierre del centro. ¿Niños indígenas también, ministra? Niños indígenas también. Los niños indígenas trabajamos con el INDI ahora, tenemos muy buena articulación y logramos llevarles a sus comunidades, pero no es llevarles y dejarles nomás, ¿verdad? Hay un acompañamiento, se les está dando una asistencia. Ustedes vieron que en esta pandemia no teníamos niños indígenas en las calles, ¿verdad?, porque logramos alcanzar a todos con sus comunidades, ¿verdad?, y los urbanizados también estuvieron recibiendo una asistencia para que no tengan la necesidad de salir a la calle, ¿verdad? Normalmente también hay personas o ciertos líderes
que hacen que salgan a la calle a pedir para ellos, que es lo que estamos trabajando con el Ministerio Público, porque eso es un delito, Correcto. que explotar a los niños de esa manera. Totalmente. Pero hay otros que ya están habituados a salir con sus mamás y sus papás a la calle, ¿verdad? Ciertas comunidades que vienen, no precisamente los ya urbanizados, ¿verdad? Vienen a pedir cosas al INDI, mientras tanto están en la calle. Es todo un proceso de ir y venir. Sí, el trabajo que hace el Ministerio es amplio y arduo, hay que hacer mucho de acompañamiento y de mediador entre instituciones, pero hay una falencia porque las limitaciones que tiene el Ministerio es amplio y se puede ver, porque a la hora de resolver realmente el problema no tienen esas facultades que deberían tener. Deberíamos tener, o dado al Ministerio, darle más facultades jurídicas, facultades que tiene otras instituciones para que haya una institución única que trate en estos casos los niños, porque para no tener consecuencias como lo que tenemos con el caso de Paraguarí, de esta niña abusada por su padrastro de 7 años, y una justicia machista que no entiende, que no tiene la misma lectura que el Ministerio, en este caso el Ministerio de la Niñez, y que absuelve a aquellos jueces y magistrados que son tibios, por no decir de otra manera, más agradable con el abusador que con la abusada. ¿Qué opinión tiene al respecto, por último, para cerrar ya? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado públicamente sobre este tema y nos parece un despropósito que un órgano regulador que tiene que, digamos, morigerar la actividad de los magistrados, que hay muy buenos también, ¿verdad?, resuelva una cuestión así con una conducta tan inapropiada de los magistrados que intervinieron, ¿verdad? Porque en ese juicio humillaron terriblemente a la niña, a su familia, sí, ¿verdad? Y dieron casi no sé, unas palmaditas al abusador. Es muy terrible, pero es el sistema nacional, el sistema republicano de gobierno que tenemos, que hay una división de poderes. El Ejecutivo no puede entrometerse en el ámbito jurisdiccional, pero sí nosotros podemos reclamar fuertemente la falta de cumplimiento de los derechos del niño, porque en este caso hubo un desconocimiento absoluto de los magistrados sobre lo que es un abuso y el daño que genera en la víctima, y también un desprecio hacia el daño y el dolor de esa víctima, ¿verdad? Nosotros hemos reclamado, el jurado de enjuiciamiento de magistrados denotó una falta total de criterio y de sensibilidad social hacia un hecho tan grave como es el abuso. Yo entiendo que hubo un miembro del jurado de enjuiciamiento que votó en disidencia, ¿verdad?, contra esta situación, pero que los demás hayan votado a favor de un simple apercibimiento es un mensaje muy terrible, y más aún en esta época. Coincido plenamente, desde ya le agradezco por su visita, ojalá vuelva porque tenemos tanto que hablar, no nos da el tiempo de tantas preguntas que tenemos respecto a esto que recién mencionaba, la división de poderes. La división de poderes se da en otros países, pero se crean unidades especiales que trabajan en conjunto, sí, para no tener que ir al Ministerio de la Niñez, dale, por favor, dale, Nat, sean buenas personas, hagan su trabajo, y va, dale, Nat, este niño necesita ir pedir, por favor, que hagan su trabajo, y no debemos seguir así. Tienen que tener más facultades y hayan unidades especiales que atiendan estos casos. Muchísimas gracias por su visita. Cuando Gracias, ministra. Nos vamos a una pausa y ya venimos.